¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? Sí, ¿Todo bien? un gusto de vuelta estar acá. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos cada 15 días con... No, gracias a ustedes por el espacio que me encanta. Bueno, no sé, digamos, en un momento antes de empezar especulamos con que tendrías que haber estado desde el principio. El programa de Venía hoy. escuchando lo que estaban hablando y la verdad que tenía ganas de meterme en todas las conversaciones. que tuvieron. Así que bueno, pero nada, hoy estamos en unas fechas, también lo decíamos la semana pasada, época de efemérides. Sí. ¿Viste? Creo que la del 10 de junio es otra que va a quedar en la historia, ¿no? Sí. Por otros motivos. Pero también tenemos en la historia reciente de nuestro país algunos hechos trágicos que ligan casi directamente con la actualidad. Ese es el tema, ¿no? No podemos elegir porque hay unos hechos que nos llevan directamente a lo que está ocurriendo ahora. Sí. Se cumplen encima, bueno, los años redondos siempre tienen un atractivo particular. Ahora el 16 de junio se cumplen 70 años de lo que es el atentado terrorista más importante de nuestra historia. El bombardeo de 1955 a la Plaza de Mayo. Mira, yo venía por Avenida Norte, me estaba acordando, yo vivía una época ahí y tenía unos vecinos, Chicha y Nicolás, que tenían un kiosco. Éramos muy amigos, gente grande, muy grande. Y un día estábamos hablando con Nicolás y de Buenos Aires, bueno, me dice, yo trabajé una época en Buenos Aires. Me dice, estuve cuando prendieron fuego las iglesias. Ajá. Le digo, así, fue el mismo día que a la tarde mataron a 300 tipos en la Plaza de Mayo. Y tipo como que se quedó, viste, como que yo le estaba recordando una cosa que prácticamente no existía para él. Para él existía que se habían prendido fuego las iglesias. Sí. Sí, es verdad, me dice. Y esto pasó con este hecho de la historia. Yo por lo menos, que tengo muchos familiares muy gorilas, yo crecí escuchando sobre la quema de las iglesias. Pero el tema de los bombardeos se empezó a hablar, me parece, más recientemente, que se conoce. Bueno, en los 90 se pone una placa durante el gobierno de Menem, ahí en Plaza de Mayo. El Ministerio de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía, sí. Que es donde están todavía las huellas de bombardeo, ¿no? Sí. Hay agujeros. Hay agujeros, sí, claro. Y bueno, después ya Cristina pone un monumento atrás de la Plaza de Mayo, que creo que está hecho con una parte de una esquirla de una de las bombas. Y ahí cuando nosotros revisamos un hecho que es tan alucinado, tan fuera de la norma, de la comprensión, porque se trata del bautismo de fuego de la aviación naval argentina, Sí. perpetrado contra sus propios compatriotas, que yo sepa no ocurrió en ninguna parte del mundo, en ningún lugar de la historia. En España, el bombardeo a Guernica no lo hace la Fuerza Aérea Española, sino lo hace la Fuerza Aérea Alemana, prestada por Adolfo Hitler. Un bombardeo que inclusive fue menor en cantidad de explosivos y mucho menor en cantidad de muertos, Claro. que el bombardeo a la Plaza de Mayo, que no se sabe cuánta gente murió. Los datos oficiales hablan de 360, algunos testimonios hablan de miles. El gobierno peronista de esa época tampoco se ocupó mucho de agitar las aguas sobre ese tema. Es como que, bueno, se atentó contra la Casa de Gobierno, pasemos a otra cosa. Pero el hecho en sí tiene que ver con, en principio, un intento de asesinato, un intento de golpe de Estado, de derrocar al gobierno de Perón, con el intento de asesinato del mismísimo presidente Juan Perón, pero que trasciende mucho eso, porque después vos te das cuenta que ha habido cosas que tienen que ver con una bronca, con un odio, con una revancha contra la gente, porque pasar por la plaza ametrallando a la gente que está en la plaza no puede tener nada que ver con matar a Perón. Sí, porque hay que decirlo, además de las bombas, después hubo aviones que pasaron ametrallando a los que quedaban. El ataque duró 5 horas, Claro. ¿no? Desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, aproximadamente. La primera oleada
se bombardea la casa de gobierno. Una de las primeras bombas cae encima de un colectivo, serían de ahora, Un trole. que era un trole, que eran chicos que iban a visitar la Plaza de Mayo y las inmediaciones, Claro, era una excursión escolar. una excursión escolar. Sí. La segunda oleada ya cuenta, bueno, ahí el Perón se comunica con la CGT para decirle que no salgan a la calle, se comunica con la policía para que controle cualquier desmán que pueda ocurrir, bueno, y se comunica con sus colaboradores, con Lucero y Sosa Molina fundamentalmente, que eran militares del ejército, para reprimir la rebelión. Participan básicamente la Marina de Guerra, que sabemos es una fuerza muy influida por el Imperio Británico desde siempre, y la aviación naval es la que concreta estos ataques, que repetimos, durante 6 horas estuvieron bombardeando, mataron gente hasta en Avenida Pueyrredón, que para el que no conoce Buenos Aires está a 3 kilómetros de Plaza de Mayo, hasta 30 cuadras del barrio de Once. ¿Y cómo surge esto, no? Cuando miramos la historia tenemos que revisar el contexto y cuáles fueron los desencadenantes. Y vos lo empezás a mirar para atrás y bueno, puede ser la pelea con la Iglesia Católica en el año 52, 53, puede ser el contrato petrolero en el 54, pero la verdad que esto arranca en el mismo momento, el 17 de octubre de 1945, cuando Perón empieza su gobierno. Ahí se empieza a gestar, y sobre todo con la reforma constitucional, se empieza a gestar lo que hoy llamaríamos el establishment, conspirando contra un gobierno que era imposible derrotar en las urnas. Claro, que yo, digamos, pensaba en relación a la actualidad, ¿no? Esa misma conspiración, en todo caso, de alguien que no ocupaba un puesto menor, como Cristina, empezó con las retenciones, o con la 125, ¿no? A partir de ahí es que se empezó a desencadenar lo que ocurrió este 10 de junio. Sí, tiene que ver, porque el frente policlasista, digamos, se va rompiendo a medida que se avanza en la revolución peronista. Por eso al principio el gobierno peronista, por ejemplo, cuenta con la colaboración de la Iglesia Católica, Sí. que se va desgajando a medida que, qué sé yo, el Perón, la legislatura peronista es la que decreta la igualdad de hijos naturales y hijos ilegítimos, se llaman en esa época ilegítimos, Sí. el divorcio, le saca las subvenciones a la Iglesia Católica. Es cierto que la Iglesia Católica también, uno de los primeros embates que tiene contra todos los movimientos populares de Latinoamérica es la creación, por iniciativa del arzobispo de Nueva York, Melman, es la creación de la democracia cristiana. El Papa Pío XII, un papa que había sido bastante contemplativo con los nazis y que formaba parte de todo el plan de la OTAN para contener al comunismo, crea el Partido de Democracia Cristiana, que está básicamente dirigido a Latinoamérica, el continente donde hay más católicos. No era para influir sobre el sudeste asiático, evidentemente. Y una Latinoamérica que se estaban dando varios gobiernos de tono popular. El Perón tenía grandes aliados en Guatemala, con Jacobo Arbenz, en México, Getúlio Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile, y es interpretada la creación de este partido como un ataque a estos movimientos que los estaban sindicando de marxistas, ¿no? Por el solo hecho de llevar el reparto de la riqueza entre trabajadores y capital a lugares donde nunca había estado. Se llegó a un 50 y 50, el famoso 50-50 del peronismo. Claro. Después, durante el gobierno de Cristina, eso se va a superar inclusive. Por eso, otra vez, trayéndolo a la actualidad, la acusación hoy es son todos zurdos comunistas, ¿no? Y en definitiva viene de ahí. Sí, la verdad que
Decir que Perón era comunista es hacer un ejercicio Claro. de imaginación un poco. Sí, Sí, un vericueto. La verdad que Sí, es sí, complicado, ¿no? O interesante, Getulio sí. Vargas, inclusive. Sí. Después de que la oposición a Perón tiene que ver con la Iglesia Católica, tiene que ver con los agroexportadores que a través del IAPI veían sus ganancias y sus negociados muy controlados y mermados, con la misma sociedad rural, ¿no? Existía un control de cambios. Ujú. Es una cosa que los productores rurales de la sociedad rural siempre les molesta, porque bueno, quieren sacar la guita afuera, básicamente. Como decimos, la Iglesia Católica prendió mucho también en ese momento los contratos petroleros que Frondizi denunció como antinacionales y antipatria, para después, durante su gobierno, directamente Entregarlos. entregarlos Sí, sin sí, ninguna sí. contraprestación. Estaría interesante después mirar esa historia del petróleo y qué era lo que se proponía hacer Perón ya al final del gobierno. La última elección del peronismo es en el 54, es una legislativa, Perón no se presenta, y el partido peronista saca el doble de votos que el segundo, que era Larralde, creo, radicalismo. Imagínate si se presentaba Perón, era imposible en el 54, con todo lo que algunos historiadores, inclusive progresistas, dicen que había dificultades de la deriva autoritaria y demás. El autoritarismo consistía en que sacaba el doble de votos que su contrincante. Claro. ¿No? El autoritarismo, Lilita Carrió decía la prepotencia del número. Y sí, señora, Sí, la sí. democracia. Así funciona. De eso se trata. Para ellos el autoritarismo es que los trabajadores manejen un diario y que no lo maneje un oligarca como en Zapaz. Que los tribunales de trabajo existan, que el estatuto del peón intervengan en las relaciones entre el estanciero y el peón rural. Eso para ellos lo ven como autoritario. Bueno, después y esto también viene a cuento, después del bombardeo, Perón llama a una conciliación, le da lugar a varios opositores que tenían vedado la intervención en los medios de comunicación, y algunos inclusive estaban presos. Recordemos que los atentados terroristas contra la Argentina venían ya desde 1951, habían metido 8 bombas en la capital federal. En ese mismo año, un mes después, meter una bomba en el barrio Belgrano. En 1953, durante una movilización peronista, los radicales, bueno, un radical por lo menos, que ahora tiene Carranza, fue miembro de un comando que puso 2 bombas en la Plaza de Mayo y una bomba en el Banco Nación, que no explotó, pero la perspectiva era que cayeran todos los escombros encima de la gente. Una imaginación, un alarde de creatividad. Y perdón, ¿y las bombas en Por el Plaza de crimen. Mayo fue durante un discurso de Perón? Fue durante un discurso de Perón, sí. Mató gente y todo. Ujú. O sea, ese En señor una estación tiene de subte. calles y una estación. En una estación de subte puso la bomba. Claro, por Y eso. por eso Y tiene tiene la después le estación pusieron de estación de subte en su homenaje por cosa matar de trabajadores. Hermoso. Y una cosita más, cuando Perón le da lugar a que los opositores se manifiesten en la radio, Frondizi, que era uno de los más democráticos, digamos, de los menos enconados, dice algo así como: no vas a perder, queremos un cambio, no vas a perder nada de lo que tenés, lo único que queremos es libertad. Sí. Y bueno, no sé, parece ser que Es el mismo discurso. es el mismo Y discurso. Y la libertad para ellos es la libertad, por supuesto, del oligarca y del gran capital, porque para ellos el número o las mayorías no significarían la libertad, significarían la decisión de un poderoso por encima de las decisiones de las mayorías populares. Sí, digamos, más en una ideología, además, peronista, que desde lo doctrinario, desde lo teórico, plantea una tercera posición que no iba ni con el individualismo extremo, ni con el Comunismo. con el totalitarismo, digamos, de una integralidad donde cada uno es uno más. El Partido Comunista fue opositor siempre. Claro, Sí. por eso digo, una filosofía, una doctrina que buscaba la realización individual en comunidad.
¿no? Y sin embargo, eso Era descartado. Era tildado de totalitario. Era tildado de totalitario, sí, sí. Recordemos que estaba previsto después de ese golpe un consejo consultivo donde uno de ellos era Américo Gioldi, que era del socialismo, otro era Zabal Ortiz, que dicen que viajó en uno de los aviones que bombardeó la plaza. Zabal Ortiz después va a ser ministro de otro falso prócer de la democracia, Arturo Illia. O sea que mal se puede tildar de marxista-leninista a un gobierno que, como vos decís, nunca negó ni la propiedad privada, claro, si bien la puso al servicio de la sociedad, ni la individualidad, y que de hecho fue combatido por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, y por los conservadores y por los radicales. Claro. Pero era la mayoría, ganó todas las elecciones. Claro. No estaba debilitado, ni mucho menos democráticamente, en el año 55. Perón fue derrocado violentamente y también tuvo que ver con cierto aburguesamiento quizá de la dirigencia tanto militar nacionalista como sindical, que estaban cómodos en esos lugares y que habían ganado, y que por ahí la gimnasia revolucionaria se había perdido, y Perón 10 años conduciendo la patria y haciendo todo, prácticamente lo que vemos en la Argentina lo hizo él. Imagínate Macri, que al año de ser presidente, que se rascaba, al año de ser presidente parecía que había envejecido 10 años, imagínate 10 años de un gobierno al estilo de Perón. Sí, sí, con un nivel de intensidad que llevó a lo que desencadenó ese golpe, que fue la proscripción, el decreto, el 4161, la prohibición, prohibiciones insólitas, ridículas. Y ridículas. El decreto 4161, recordemos, el que prohibía mencionar a Perón, la marcha peronista. Cantar la marcha, la sola mención era motivo de denuncia y las de imágenes, encarcelamiento, o sea, el objetivo era desperonizar, si mal no recuerdo, se usaba incluso esa palabra. Es como algo que... Un déjà vu permanente. Y un sueño irrealizable, por lo visto, ya se podría haber dado cuenta. Parecería que sí, parecería que deberían haberse dado cuenta. Pero bueno, insisten en lo mismo. Pensaba en esto que vos decías de recién de eliminar lo que fuera cualquier mención al peronismo, y lo que decíamos hace un rato de este extremista influencer en Estados Unidos, ¿no? Exterminar e imponer una ideología única en Estados Unidos. Todo va por el mismo camino, los mismos métodos violentos. Cambian las herramientas, obviamente hoy el poder de las redes sociales, la llegada, la inmediatez, es innegable y es una herramienta casi fundamental. Me interesó mucho eso que contaste vos, y bueno, tiene que ver también con esto de la acción católica, promoviendo comandos antiperonistas, tiene que ver con el pensamiento mesiánico de Milei, con la teocracia delirante, tan delirante y tan teocrática como la de Irán, la teocracia israelí, que es capaz de inmolarse en un holocausto nuclear por motivos religiosos de ese pensamiento de superioridad del pueblo elegido. Es muy interesante, y esto en Estados Unidos tiene grandes repercusiones. Sería muy interesante que charlemos un día sobre el destino manifiesto de los Estados Unidos, ¿no? Que ellos se propusieron como la Nueva Jerusalén. Sí, total. Sí, totalmente. Por ahora, solamente por ahora, vamos a ir dejando acá. Dale, seguimos charlando acá nosotros. Seguimos charlando, pero se viene, claro. Se viene ahora a las 12, acá en Identia Comunitaria, se viene Universo Espacial, quédense prendidos. Y en la gente amiga de Calle Angosta, el Crunchy García y Oscar, hacen la cultura interior. Así que ahora se pueden quedar escuchando Identia Comunitaria, y acá en la zona, y en Villa Mercedes a Calle Angosta, que son los compañeros que están transmitiendo en este momento Mira Vos, y que les mandamos un saludo.
Como siempre decimos, muchas gracias por los mensajes y pedimos millones de disculpas por no poder dedicarle el tiempo que se merece la lectura de esos mensajes, pero ya saben, la realidad a veces nos pasa por encima. A veces, como todos los sábados, nos pasa por encima tipo tsunami y bueno, pero vale. Es muy intenso, mira vos. Es muy intenso. Es demasiado. Es muy intenso. Demasiado. Vamos a bajarle la intensidad un poquito. Bueno, gracias. Gracias, eso. Gracias, Andrés. Eso. Gracias a ustedes. Nos encontramos.